Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vlog más. Y esta vez vamos a hablar de los Bonenkai. Y es que ya en España también se empiezan a celebrar las cenas de reuniones de alumnos, de trabajo, de compañeros de cualquier grupo, ya sea baile o lo que sea. Y en Japón no va a ser menos. Y esas son las denominadas Bonenkai, que significa literalmente olvidar el año reuniéndose. Las Bonenkai son unas fiestas que se realizan normalmente a fin de año para beber, otra más, en la que se suelen reunir los compañeros de trabajo en Japón. Recordemos que la edad legal para beber en Japón son 21 años, por eso los estudiantes normalmente no suelen hacer este tipo de fiestas. No tienen un día específico y al igual que nosotros suelen celebrarse hacia diciembre, mediados, finales de diciembre. Y no tiene nada que ver con las celebraciones del Oshogatsu, de las cuales os tenía pensado hablar en próximos vídeos, que son todas las celebraciones que se hacen en Año Nuevo. Para que luego digan que los japoneses no son fiesteros, ¿eh? Y el motivo de esta celebración, de esta reunión, no es más ni menos que lo que su propio nombre indica: olvidar todas las penas y todo el mal rollo que haya habido durante el año en una fiesta ahí todos juntos, bebiendo, emborrachándose y liando la parda. Todos sabemos lo considerados que son los japoneses a la hora de tratar con otras personas, el cuidado que tienen a la hora de decir ciertas palabras y demás. Y en esta fiesta no es menos. A la hora de organizar estas fiestas, las empresas procuran que asistan el mayor número de empleados y de jefes y así poder estar todos juntos. Normalmente el precio que suelen tener son unos 5.000 yenes más o menos. Existen empresas que se ocupan del cargo de toda la fiesta, es decir, corre por todo por cuenta de los jefes y los empleados pueden asistir gratis. En cambio hay otras que por ahorrarse gastos, por ejemplo, a la hora de ir a algún restaurante, izakaya o lo que sea, deciden coger y celebrar la propia fiesta dentro de la empresa. En plan, compran comida, preparan cada uno... Bueno, cada uno. Los jefes no creo que lo preparen, vaya, lo prepararán sus esposas. Preparan la cena y demás, preparan comida para llevar y todo el mundo allí reparte su comida en plan como un picnic o algo así dentro de la propia empresa. De esta forma lo que consiguen tanto los empleados como los jefes es estrechar un poquito más lazos que sirva como excusa para socializar. Algunas veces, algunos de esos jefes tienden a romper el protocolo de que los empleados tengan que tratarles como jefes, como tal. Y a la hora de expresarse y demás, pues cambia totalmente las formas. En vez de utilizar el keigo para referirte a ellos y demás, para hablar con ellos, puedes hacerlo de una forma mucho más cercana. Pero esto no lo hagáis a menos que os lo diga vuestro jefe. La tradición viene del siglo XV, durante el periodo Muromachi, como forma de agradecer las ganancias. Por aquel entonces se conocían como No-Kai, la última reunión. Allá por el siglo XVIII se convirtieron en Bonenkai, o fiestas de fin de año, las cuales son vistas como Bureiko, el momento de soltarse la melena y dejar las formalidades de lado entre jefes y empleados. Y bueno, no contentos con ello, en enero deciden repetir y hacen la Shinenkai, pero de eso hablaremos en otro momento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, darle a like, suscribiros si no lo estáis, compartirlo por vuestras redes y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, Gilivers. Bye bye, Gichaneros. Bye bye, Gichamaniacs. Siguen dándose nombres, así que venga, animaros e ir dándome más. A ver con cuál nos quedamos.